Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es jueves 26 de mayo del año 2022. El tiempo vuela, amigos y amigas, y uno cada vez se hace más joven. La verdad es que nos da muchísimo gusto los jueves porque nos da la oportunidad de tener una conversación directa con representantes del Sindicato Independiente Nacional Democrático de los Jornaleros Agrícolas, el SINJA, allá en el Valle de San Quintín, aunque es un sindicato nacional, amigos y amigas, y obviamente siempre estamos platicando con ellos con relación a la problemática, pues, de los millones de jornaleros agrícolas que están trabajando día con día en los surcos. Y eso es de veras un privilegio poder tener este contacto con ellos. El día de hoy, pues, nos toca la conversación con Lorenzo Rodríguez Jiménez, activista social triqui en el municipio de San Quintín, también secretario de organización de este Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Y el día de hoy, amigos y amigas, en el programa En el Surco, del cual pues, ellos son los titulares, vamos a tener la oportunidad de profundizar en el tema. De nueva cuenta, vamos a tocar el tema del reparto de utilidades entre los jornaleros agrícolas, pero también la organización, la reestructuración sindical o Galicia de este sindicato que esperemos que dentro de poco sea un referente nacional de lucha a favor, como ya lo es, de los jornaleros agrícolas en el país. Así es, buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa. Muy buenos días, Lorenzo. Bueno, pues buenos días, bienvenido. Nos da muchísimo gusto, como dice Javier, que llegue el jueves para estar con los integrantes del sindicato, los dirigentes del sindicato, porque nosotros reconocemos, valoramos mucho la autenticidad de esta organización que surgió de la lucha directamente, nació de la lucha, de un gran movimiento jornalero. Es fruto, pues, entonces, el fruto más importante de esa lucha. Es una herramienta en manos de los trabajadores para lograr sus metas, y es muy difícil para ellos salir adelante porque se trata de una organización que está dirigida por auténticos jornaleros. Entonces, gente que vive de su trabajo, que vive al día y que todavía le dedica el tiempo necesario, el que pueden, sacrificando vida personal, sacrificando a veces la convivencia familiar para poder estar haciendo el trabajo de sindicalistas. Es un sindicato puro, es un sindicato que es honesto y es una organización que los jornaleros y jornaleras de San Quintín tienen que ir valorando poco a poco, porque créanme que no es fácil encontrar una organización así. Cuando los trabajadores quieren organizarse, caen en redes y de inmediato de la corrupción, del sindicalismo oficialista o de sindicatos blancos, de vivales que los estafan, que les sacan las cuotas y que van y los venden sus causas ante los patrones. Entonces, por eso nos da gusto estar con ustedes, Lorenzo, porque representan un sindicato que nace de la lucha, que está para luchar y que ustedes están dando la cara, lo mejor de sí mismo para poder sacar adelante esta organización que aún es una bebita, si lo vemos en esos términos, es una recién nacida y a la que le deseamos larga y muy sana vida. Y vamos a platicar ahora, Lorenzo, continuar con el tema, como bien nos sugieres, del reparto de utilidades. Uno de los derechos que se le han estado escamoteando a los trabajadores, no solo de San Quintín, en general los trabajadores del país, pero en el caso de los jornaleros suele ser todavía más despiadada, más cruel la forma en que los despojan de este derecho laboral. Y ya la vez pasada platicamos contigo sobre el tema y queremos continuar porque todavía siguen las fechas vigentes de reparto de utilidades. Sí, y hay que actualizar la información, mi estimado Lorenzo. ¿Cómo van las cosas en ese tema en San Quintín con el sindicato, Lorenzo?
No con el sindicato, también en general con las empresas y los trabajadores de San Quintín. Pues nuevamente, buenos días, muchas gracias por la invitación, creo que es muy importante para nosotros seguir teniendo este espacio. Créanme que lo hemos discutido mucho con los compañeros y las compañeras y estamos tratando de organizarnos mejor para poder seguir brindando la información a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras trabajadoras que pues, siguen el programa de ustedes, que siguen este programa del Surco. Entonces, creo que para nosotros siempre es un placer estar, siempre tratamos de prepararnos lo más posible para dar una, pues aparte de combinar un poco de combinación de información entre lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero entre lo que pasa, entre la realidad que hay, sigue habiendo dentro de los campos agrícolas. Entonces, creo que primero quiero comentar que la primera vez que tuvimos el programa, ¿cuánto tiene? Como un mes más o menos, o un poquito más. Sobre el reparto de utilidades fue hace 15 días. Bueno, hace 15 días, un poquito antes de eso, una semana antes, yo estuve buscando información oficial del gobierno de México para meterme y fíjense que lo único que encontré en ese momento era no había información oficial, o sea, sí había, pero era información atrasada de 2018, no habían actualizado esta información en su página de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y hasta hace unos días precisamente miré un video de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, la licenciada Luisa María Alcalde, y ahí venía un link en la parte de abajo donde ya venía una guía con las obligaciones en materia de reparto de utilidades para los trabajadores. Entonces ya me puse a investigar, incluso lo imprimí, aquí lo tengo en la mano, que eso es importante, creo que por eso lo menciono, porque para los trabajadores que les gusta investigar, meterse y saber por lo menos lo básico, pues a veces no hay información actualizada del propio gobierno, ¿no? Entonces hubo un cambio con el tema del reparto de utilidades, hubieron pequeños cambios con el tema cuando se tocó el tema de acabar con los trabajos de subcontratación o del outsourcing, como ellos lo mencionan, según lo que ella comenta, precisamente para buscar acabar con los trabajos que son subcontratados, precisamente la intención de la secretaria o de los que estuvieron luchando por ello, exactamente esa guía es de la que estoy hablando, ¿no? Que ahora existe, la otra vez no lo encontré o a lo mejor no lo busqué bien, pero lo único que había encontrado era información atrasada desde el 2018, lo que tenía de utilidades. Y entonces en este video menciona precisamente la secretaria que hay la intención de acabar con los trabajos precisamente donde hay intermediarios o empresas que contratan y luego o subcontratan, precisamente es buscar que todos los trabajadores puedan tener las utilidades correspondientes, que la empresa para quien trabaja directamente el trabajador, pues sea él y los que se hagan responsable, ¿no? Entonces, creo que eso es importante mencionarlo. Hay una buena intención, o sea, al final hay una buena intención y hay que reconocer, por lo menos cuando hay buenas intenciones, pero pues la realidad, por ejemplo, en San Quintín, y siempre nos vamos con lo que dice el documento y lo que pasa realmente ya en la realidad en los diferentes campos agrícolas. Lógicamente esto no fue pensado solamente para los trabajadores agrícolas, eso también hay que aclararlo, fue pensado para todos los trabajadores del país, ¿no? Pero esto nos dice que aún en el sector de los y las trabajadoras agrícolas, pues no se ha podido avanzar, muy poco ha servido esta reforma de tratar de acabar con los trabajos de subcontratación, porque aquí diariamente, precisamente hace una semana, no tiene más de una semana, que tenemos un video ahí en nuestra página, donde la compañera Avelina y otros compañeros estuvieron aquí presentes, compañeros y compañeras de Jalisco, estuvieron presentes también otros grupos que nos acompañan a hacer algunas actividades,
En la mañana, a las 5 de la mañana, precisamente acudieron al parque de la colonia Lázaro Cárdenas, donde precisamente mostraron y hablaron cómo se da el trabajo de Saliendo y Pagando, cómo en San Quintín sigue siendo por lo menos el 100% de los trabajos que se generan en esta zona, por lo menos el 40-35% son bajo subcontratación o son de Saliendo y Pagando. El trabajador va, labora, hoy y le pagan al rato cuando termina su labor y no hay ninguna responsabilidad. Todos los patrones, por supuesto, se deslindan de todas las responsabilidades que tienen, no pagan seguridad social. Bueno, de por sí los que dan trabajos según estables o permanentes no están cumpliendo con lo básico, pues menos estos amigos, ¿no? Incluso no investigan la edad de los trabajadores, solamente ni necesitan alguna documentación, nada, solamente tú te puedes llamar Javier, pero te pueden poner, te puedes poner ese día, no sé, Jaime, no pasa nada, nadie investiga nada, no, simplemente trabajas, terminas tu labor y al final del día te lo pagan, ¿no? Y esto lógicamente es bueno, ese fue en otro rancho, que es el de reparto de utilidades. Hay un video anterior a esa, precisamente, donde la compañera Avelina, este es otro caso que ahorita vamos a platicar sobre esto también, ¿no? Ok, lo paro y busco el otro. Ajá. Ajá, un poquito más abajo se encuentra. Y les digo, entonces aquí se evidencia nuevamente pues en San Quintín no se ha podido avanzar nada. De hecho, no se ha combatido con el tema de Saliendo y Pagando. Y por supuesto, ese tiene que ver, pues una llamada de atención ahí a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero pues también tenemos a nuestro secretario o disque secretario de Trabajo y Previsión Social de aquí del gobierno del estado, que tampoco ha podido entrar en el tema, ¿no? Y creo que este es un buen espacio, Javier, para aprovechar, porque hemos estado buscando este famoso centro de conciliación laboral, que pues fue anunciado allí ante los medios. Del gobierno del estado de Baja California, del sindicato de la Secretaría Estatal. Uh-huh. Exacto, ahí encabezado por Alejandro Arregui, ¿no? Entonces, hemos estado buscando dónde se encuentra este espacio, pues dijimos, no, pues lo van a equipar bien, van a tener un espacio grande, me imagino que la intención es trabajar con los, apoyar a los trabajadores y pues van a hacer algo diferente, ¿no? Pues estuvimos buscando durante varios días, pero ya al final la compañera Avelina precisamente fue la que dio con el lugar y pues tristemente les comentamos que lo único que están haciendo es nuevamente seguir simulando y decir que en Baja California ya se avanzó con los centros de conciliación laboral. Y pues si así está aquí en San Quintín, no sé cómo estén en Ensenada, no sé cómo estén en Tijuana, no sé cómo estén en Mexicali, Tecate, no sé cómo estén las oficinas, no sé si haya personal suficiente, no sé si hay esas personas que están ahí o los abogados, las abogadas que están ahí atendiendo, tengan las herramientas y el equipo necesario para poder realizar su labor o solamente es decir, ya hay una oficina. Bueno, pues estamos leyendo la guía que nos dejó Lorenzo, esta guía de reparto de utilidades publicada por la Secretaría del Trabajo. Y bueno, señala algo que yo quiero saber si está sucediendo en el sur, acá en San Quintín. Lorenzo, estamos viendo tu guía, la guía que nos mencionaste. Ajá, esa. Sí, y me llamó la atención un párrafo donde dice que con las nuevas reglas establecidas en las reformas a la Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades, se espera que los trabajadores de nuestro país reciban en promedio 57 días de salario, equivalentes a 18,557 pesos en promedio, 18,500 pesos. ¿Cómo va eso? Sí, 2.59 veces más de lo que reciben actualmente. Sí, ojalá eso sea una realidad. Incluso le pusieron un tope ahí de hasta 90 días, si no me equivoco, de máximo que pueden recibir. Y creo que, o sea, digo, las intenciones son buenas, ¿no? Está bien que se modifiquen cosas y está bien que ojalá que
Creo que sobre todo para los sindicatos independientes que sí están bien consolidados, tienen sus contratos colectivos, pueden pelear por esto. O sea, por eso es que a veces digo que también que fue pensado para precisamente para todos los trabajadores y trabajadoras del país, para todos los sectores. Entonces, pero pues, digo, nosotros hablamos de lo que pasa en el sector donde nosotros estamos, que al final la reforma ha pasado de noche, ¿no? O que en realidad no se ha podido aplicar. Y, perdón, y continuando un poquito con esto, pues es lo que les decía, digo, al final para poder llevar a cabo, implementar esta reforma, ¿qué se necesita? Se necesita invertir, se necesita contratar personal, se necesita equipar espacios, se necesita tener herramientas para que las personas que estén en esos espacios puedan realizar su chamba, que no tengan peros de que hay un problema en tal empresa y no pueden acudir porque no tienen un carro para moverse o no tienen gasolina para ese carro para moverse, o que el internet donde están o no tienen internet, solo nomás tienen una computadora o no tienen hojas suficientes, no sé, o sea, al final lo que yo digo, más o menos nosotros sabemos el trabajo que ustedes realizan, parte de la chamba que a veces realizo yo, pues es tener las herramientas. O sea, si no tienes las herramientas, difícilmente puedes realizar tu chamba por más conocimiento, más ganas que tengas de hacer las cosas. A veces creo que es muy difícil poder avanzar, ¿no? Entonces, creo que esto, no sé si es analizado con estos especialistas que trabajan y implementan este tipo de reformas. No digo que están mal, ¿no? Y no estoy en contra de la reforma, creo que está bien, pero pues también hay que pensar cómo sacas adelante ese proyecto, con qué sacas adelante ese proyecto, ¿no? Y es un reflejo muy claro en el caso de San Quintín, que les digo, la compañera Avelina fue la que visitó esta oficina, ya les digo, hace como 3 días tuvimos, 2 días, 3 días tuvimos una reunión y ya nos informa precisamente. Por fin ya ubiqué el centro de conciliación laboral, ya sé dónde está ahora, ya fui, ya platiqué con la persona encargada de esta oficina y ya empezamos a preguntar, ¿no? Y dónde está, cómo está equipado, cuánto personal hay ahí, qué es lo que ellos pueden hacer y bueno, y nos dice, bueno, no quiero desanimarlos, pero lo único que hay es un pequeño espacio que abrieron, pusieron una silla y pusieron una mesa y está el pobre abogado ahí repartiendo esto, es lo único que tiene, esto es un, a ver si se alcanza a ver. Guía para A ver, solicitud. ¿de dónde lo bajaste eso? No, esto no, esto es lo que el abogado... Es lo que le Lo que entregaron a reparten ustedes. ahí en el centro. Ah, ok. es lo Datos único que para está... realizar la solicitud. Datos del trabajador, nombre y CURP, identificación oficial, teléfono. Para solicitar qué cosa, Pues yo un creo, montón de requisitos les piden. mire, una lista de como 100 requisitos. Muchísimos Para el requisitos. trabajador y para la empresa nada más, creo que es el doble. Esos son datos que el trabajador tiene que llevar en caso de, por ejemplo, un despido, en caso de, no sé, hay que dar todos estos datos de la empresa. El trabajador tiene que conocer todos estos datos para que ellos puedan girar un certificatorio y ya. Más falta que le pidan el acta de defunción de su bisabuela, man. Ajá, más o menos. Entonces, les digo, esto es lo único que estaba repartiendo el amigo abogado. No quiero mencionar su nombre, pero bueno, ya lo miraremos ahí. Pero al final él no tiene la culpa, pero pues es todo. Creo que le hicieron el favor de prestar una computadora y que él pudiera elaborar unos volantitos. Y pues su trabajo era estar ahí recortando, los estaba ahí, todo lo que él estaba haciendo ese día cuando acudió la compañera y creo que, digo. Oye, Lorenzo dice, datos para realizar la solicitud. ¿A qué solicitud se refiere? ¿Solicitud de qué? Pues yo me imagino, porque como, bueno, sí me ha tocado, lógicamente hubo un pequeño cambio, me ha tocado acompañar a muchos trabajadores, pero antes, por ejemplo, llegábamos nomás y si acompañábamos a un trabajador, era
En ese momento, si ellos tenían el espacio, ya lo pasábamos con el trabajador y ya tomaban nota ellos ahí mismo. Nombre de la empresa, nombre del trabajador, qué fue, cuál fue el motivo por el que el trabajador está ahí. Se genera un citatorio y ese citatorio, incluso el citatorio no lo entregan ellos. No sé si tenían conocimiento ustedes sobre ello. El citatorio que se genera no lo entrega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Siempre el trabajador tenía que buscar la forma de ir a llevar ese citatorio a la empresa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No tenían gasolina, no tenían tiempo, no tenían vehículo para poder trasladarse y llevar estos citatorios a las empresas. Entonces siempre la responsabilidad se quedaba para el trabajador. Tú ya ibas, ponías, decías, me despidieron, ok, ¿qué empresa fue? ¿Qué fue lo que pasó? Ya toman la nota, tienen un pequeño formato ahí para rellenar, y ya se generaba el citatorio, te daban el día y la hora, y ya tú tenías la obligación de llevar ese citatorio a la empresa para que la empresa viniera, ¿no? Entonces, así estaba antes. Ahora me imagino que con este pequeño cambio, no sé qué es lo que intentan hacer con esto, pero son muchos requisitos, o sea, los datos del trabajador, dice nombre y CUR del solicitante, identificación oficial, un correo, un domicilio, datos laborales, dice, se sugiere que cites al patrón con el nombre que aparece en tu recibo de nómina o tu recibo de pago, que muchas empresas, por cierto, dan estos recibos de pago, dice fecha de ingreso al trabajo, puesto, salario, jornada laboral, domicilio del citado, fecha del conflicto y objeto de la conciliación. Entonces, y en los datos del patrón, esos es para datos del trabajador, los datos del patrón es nombre de la empresa, razón social o patrón persona física, domicilio de la empresa, razón social o patrón persona física, número de teléfono de la empresa, opcional, dice domicilio. Bueno, ya ponen el domicilio donde está el centro de conciliación, que es en el centro de gobierno San Quintín, ubicado en Avenida A, entre calle 9 y 10, fraccionamiento San Quintín de esta ciudad, dice. Entonces, pues, esto es todo el montón de letras que ustedes miran ahí. Me imagino que va a ser la nueva forma de trabajar ahora para poder citar alguna empresa. Para citar a las partes. Ajá, las partes para precisamente haber algún conflicto. Les para digo, conciliar. Para conciliar, les digo, a mí personalmente no me tocó, no pude yo ubicar ese espacio, pero entonces no pude preguntar bien, pero por lo que entiendo es eso, ¿no? Entonces, y por lo que entendió la compañera Belina y lo que nos dijo, precisamente es eso. Ahora creo que incluso antes era un poquito más fácil, pero ahora creo que en lugar de apoyar a los trabajadores, creo que se va a complicar más, ¿no? Son más retos al final. Y esta información no hemos visto ni un trabajo local de la propia Centro de Conciliación Laboral, o sea, me refiero a trabajo de promoción, de promocionar este espacio, que ya hay un espacio, que hay que avisarle a los trabajadores, que hay que informarles que está en tal lugar. No hemos visto nada porque pues, solamente tienen una persona que es el abogado, es la secretaria, es el de limpieza, es el de, pues es el que hace todo en esa oficina, me imagino. Entonces, no tiene tiempo para promocionar este espacio que tiene, que sería muy importante y debería ser prioridad para poder decirle a los trabajadores, oigan, muchos trabajadores no saben que ya no existe la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muchos trabajadores, ellos piensan que es la misma forma que se ha venido actuando antes. Entonces, no saben que ya existe un centro de conciliación laboral y que estas son las nuevas formas de trabajo. O sea, entonces creo que debería de haber un trabajo informativo por parte del mismo centro. O sea, no digo del abogado, porque al final si no le dan las herramientas, vuelvo a decir, no lo puede hacer, pero... Oye, la persona que quedó, Lorenzo, la persona que quedó ahí al frente de este centro de conciliación, ¿es nativo, bueno, no nativo, vive ahí, vive en San Quintín, es conocido por ustedes? Sí, es un compañero que vive aquí, incluso ya estuvo trabajando antes ahí anteriormente estuvo en el auxiliar de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí de la delegación. Después ya ven que les comenté que hicieron movimientos y él precisamente es una de las personas que se había salido. Hoy ya regresó nuevamente y ahora está enfrente del Centro de Conciliación Laboral.
Esta persona, entonces les digo, lo conocemos, es una persona que pues, trata de ayudar, trata de apoyar conforme a sus posibilidades, pero si no hay herramientas, o sea, no puedes, o sea, no puedes Pues avanzar. sería bueno hacérselo saber que en Cuatro Vientos tiene un espacio y que será un espacio muy institucional, en una entrevista muy institucional, para que dé a conocer precisamente el servicio que pueden tener los trabajadores ahí en su oficina, qué actividades puede realizar, qué pueden esperar los trabajadores de esta oficina y de él, ¿verdad? Como sé que es pesado, pero porque es solo una persona, pero por lo menos para que la gente, los trabajadores, los jornaleros conozcan. Así es que si tú puedes ser un contacto para buscarle, sí, ¿por qué no? Incluso si quieres, como invitado tuyo, invitado de ustedes en un siguiente programa, en el espacio de ustedes, pues que sí, con el compromiso de Cuatro Vientos, de que vamos a pedirle estrictamente información, sin más cuestionamientos ni nada, simplemente que nos diga así como el menú, ¿no? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que van a ofrecer? ¿Cómo va a funcionar el nuevo centro? Exactamente. Oye, por ejemplo, Lorenzo, a mí se me ocurre en este momento preguntarte, bueno, los sindicatos, ¿en qué papel quedan con este centro de conciliación? Por ejemplo, ustedes se tienen que registrar ante el centro como acompañadores, como representantes de los trabajadores que van a presentar ahí una queja, una solicitud de conciliación. ¿Cómo quedan los sindicatos? ¿Ya tienen esta información? No, fíjate, Javier, que esa información, muy buena pregunta. No nos habíamos preguntado eso, porque anteriormente en el acompañamiento era solo llegar y ellos ya sabían quiénes éramos, y pues nos abrían el espacio. Al final, ellos como abogados, son los representantes de los trabajadores, entonces, nosotros estábamos más bien como un apoyo ahí, no éramos en sí como representantes, ¿no? Entonces siempre, pero sí podíamos intervenir para, pues, alegarle a la empresa, para argumentar, para pues, señalar algunas cosas que estén bien o mal y buscar, pues, mediar también, ¿no? Entonces, para que se buscara llegar a alguna solución y que no fuera que la empresa no abusara del desconocimiento del trabajador sobre lo que le tocaba o sobre las condiciones que debería tener. Entonces, esa chamba prácticamente lo hacíamos así de esa forma, aunque déjame te cuento que para poder entrar a ese espacio, incluso yo fui uno de los primeros que le tocó acudir allá, me acuerdo que hace como 4 años, 3 años, que fue el primer trabajador que acompañé y pues, no me conocían, nadie nos conocía, nadie sabía qué hacíamos. Y híjole, para entrar ahí fue todo un reto, incluso me sacaron afuera, no me dejaron entrar, no me dejaron, y o sea, afortunadamente hubo respaldo y la primera vez que fui acompañé a 6 trabajadores que iban precisamente, no me acuerdo qué tema exactamente era, pero eran 6 compañeros que iban juntos con el mismo tema, y pues ellos ya tuvieron que amenazar incluso de salirse y ya no atender en caso de que yo no pudiera quedarme adentro. Sí, claro. Y es que una cosa es que vaya un trabajador solito, ¿verdad? A ver qué pasa ahí en este centro de conciliación, a que vaya un sindicato, un asesor jurídico, un acompañamiento de tipo asesoría, en donde estén también el sindicato pendiente de lo que le está diciendo. Yo sé que por lo que yo veo, este abogado ya las conoce y tiene buena relación con ustedes, pero no se me hace que sea tampoco lo correcto. Y más cuando venimos de bueno, el neoliberalismo formal que vivimos durante 30 y tantos años en este país desmanteló prácticamente todo el sistema de defensoría oficial para los trabajadores en este país. Y yo no sé si esta sea finalmente la misma política de Alejandro Arregui, que sabemos que es muy proempresarial,
por su propia naturaleza, por su naturaleza política, y por su naturaleza de clase. No sé si él esté asumiendo también que estos centros de conciliación, está bien, es un papel mediador, pero hay instituciones de las mismas Secretarías del Trabajo que le brindan una asesoría jurídica también a los trabajadores cuando no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con una representación, ya no digamos de un abogado, de un sindicato, mi estimado Lorenzo. Y lo comento, y esto debemos de subrayarlo porque todos nosotros sabemos, ¿verdad? Y la gente que no lo sabe, pues es tiempo de recordárselo o de informárselo. Los sindicatos que padecen los trabajadores agrícolas en todo el país son totalmente entreguistas, son sindicatos todavía afiliados al Partido Revolucionario Institucional, y estoy hablando de la Confederación de Trabajadores de México, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, que están haciendo con los trabajadores lo que se les pega la gana. Entonces, yo no sé si este papel lo esté también analizando, y este centro de conciliación, está bien, voy a conciliar, pero ¿y qué con la defensoría oficial del trabajador, que en estos conflictos son la parte más vulnerable por el desconocimiento de sus leyes y de sus derechos? ¿Qué dices, Lorenzo? No, sí, definitivamente creo que es un tema muy interesante y que sí tenemos que seguir trabajando mucho. Incluso, te digo, con la pregunta que me acabas de hacer, sí me nace casi esa necesidad de ir a platicar directamente con el abogado allá para ver cómo va a funcionar esto ahora. Lógicamente, bueno, independientemente de que esté él o no, es porque han pasado muchos abogados en ese espacio. Digo, cuando me refiero de habernos ganado un espacio como organización, de ser escuchados y ser tomados en cuenta, ha sido con todos los que han estado, porque ha habido cambios durante varios años, no, incluso tiene más años, fíjate que tiene como unos, pues si llevamos 7 años aquí trabajando, alrededor de 6 años, 5 años fue la primera vez que empezamos a acudir, creo, y así fuimos abriendo espacio a otros compañeros, ¿no? Una vez ganando ese espacio, pero ahora sí, pues hay que preguntar, y por supuesto que no podemos quedar fuera, independientemente de lo que diga la nueva forma de trabajar de este centro de conciliación laboral, independientemente de pensar y de las formas de trabajo del mismo secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Baja California, nosotros vamos a luchar por tener ese espacio y las cosas tienen que continuar, porque te digo, estamos ahí conciliando, estamos ahí apoyando, pero también el trabajo que no hace, lo que mencionas ahorita, la propia, no hay un abogado, no hay quien realmente pues informe a los trabajadores, ese trabajo lo hacemos nosotros. Entonces, por supuesto que tenemos que tener ese espacio para poder seguir apoyando a los trabajadores, ¿no? Entonces, seguramente van a haber muchas cosas más adelante, y si en caso de que no nos quieran dar ese espacio, pues lógicamente lo vamos a pelear por tenerlo y lo vamos a tener, ¿no? Creo que sería muy importante la presencia, porque sin eso hemos visto muchos casos de muchos compañeros que llegan solos y incluso les dicen, es que lo que pasa, y esto pasaba mucho, hace de todo 30 años que estuvo el PAN, o sea, sobre todo el gobierno del PAN, ahí en la delegación de aquí, y el abogado que estaba, incluso el abogado duró alrededor de 25 años sin moverse de ese espacio. Solo él estuvo en ese espacio, cambiaba un gobierno, cambiaba otro, bueno, del mismo PAN, pero diferentes actores, y él no se movió de esa mesa. Entonces este amigo hizo contratos, bueno, amarró trato con muchas empresas, donde habían empresas que eran intocables, ¿no? Tú ibas y denunciabas, y si no sabías, él mismo se encargaba de convencerte de que no te convenía demandar a esta empresa, porque pues tú ibas a llevarla de perder. Entonces te decía, no, lo que pasa, es cierto, tú dices que te corrieron, pero mira, a lo mejor tienes faltas, acuérdate que son 4 faltas durante el mes, y te pueden dar de baja, y el trabajador dice, oye, ¿de veras son 4 faltas? Sí, son 4. O incluso él decía, son 3 faltas, o decía, mira, es que tú a lo mejor te portaste mal o actuaste mal en contra de la empresa, o sea, era descarada la situación, y por eso... Defendían al patrón, entonces, pues.
Y el trabajador con su nulo conocimiento sobre sus derechos, pues se la creía, ¿no? O se espantaba, Claro. o decía, qué esperanzas de mandar la empresa entonces, no va a poder ganar nunca. Entonces, creo que eso, por eso, los trabajadores ya no acudían, no sé si se acuerdan en las primeras frases del compañero Juan Hernández, Fidel Sánchez, Bonifacio, cuando decían, es que no, esos espacios no están sirviendo para los trabajadores, no le tienen confianza, no le tienen el trabajo, los trabajadores acuden y no hay cómo avanzar, ¿no? Entonces no hay cómo ganarle a las empresas, pero es que pues también tenían un representante ahí que en lugar de defender a los trabajadores o informarle a los trabajadores sobre sus derechos reales y obligaciones reales, pues los intimidaba con la información que les daba. Entonces, era muy difícil realmente poder hacer algo. Y creo que ya en la entrada, ya con Sergio Moctezuma, empezó a cambiar un poco eso. Y por eso siempre lo menciono, digo, independientemente de que hay mucha gente que juzga lo que es el gobierno de Jaime Bonilla, pero por eso yo no hablo del gobierno de Jaime Bonilla, ¿no? O sea, no hablo en general todo lo que hizo, porque hubo muchas cosas malas que hizo, pero en el sector laboral, al menos en el sector laboral, en esta zona, porque ni siquiera aquí me atrevo a hablar sobre lo que pasó en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali, porque no sé hablar por ellos, pero al menos en esa zona sí hubo una colaboración, sí vimos un pequeño avance, sí se buscó que los trabajadores le volvieran a tener confianza a las autoridades para que pudieran atender sus problemas y muchos trabajadores empezaron a acercarse. Hubo muchos que ya no volvieron, pero también se estaba generando ese pequeño cambio, ¿no? Sí. Pero ahora con la llegada de Alejandro Arregui otra vez nos volvimos a regresar a lo que pasaba con el gobierno del PAN y pues y entonces creo que ahora pues hay que luchar contra él. Pues es que está gobernando parte del gobierno es el PAN, mi amigo, la otra parte es el PRI. No, y me quedé pensando que a lo mejor Bonilla sí es de los que decían, cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre, ¿no? Porque ya ves que se mantuvo un pleito laboral de 8 años con la periodista Lourdes Maldonado, ¿no? Otro lado. Sí, que no le pagaba el despido injustificado. Oye, Lorenzo, volviendo sí, a por eso digo que no me atrevo a hablar lo que pasó. No, claro, claro. Todo el estado, simplemente en la zona, ¿no? Sí, fue perfectamente acotado, lo explicaste bien. Lorenzo, volviendo al tema de las utilidades, ya estamos en vísperas de que se venza el plazo en que tienen que ser pagadas las utilidades por parte de las empresas a sus trabajadores. No sé cuál ha sido el panorama en el Valle de San Quintín, si las empresas cumplieron, están cumpliendo, pero lo que sí te quiero plantear, aparte de que nos comentes qué sabes tú, cómo avisoras, qué es lo que conoces de este tema, de si se ha ido cumpliendo, si es posible caminar por las dos vías, no estar tan atenidos a lo que pueda hacer este pequeño centro recién instalado por una sola persona, sino hacer caso a lo que dice la Secretaría del Trabajo en su propia guía y en la información que han dado a conocer a través de los medios, donde difunden que existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, que esta institución se encarga de brindar servicio gratuito de asesoría, conciliación y en caso de ser necesario te dará representación jurídica para que acudas ahí si no se pagaron las utilidades conforme debe ser de acuerdo a la ley en tiempo y forma. Y te dan también unos teléfonos de la Profedet, quizá, y hasta un correo electrónico. Quizá hasta valdría la pena que pues entrarle por ahí, y quizá no caso por caso, sino empresa por empresa, y plantear masivamente la situación a la Profedet para buscar hasta traer a un funcionario, porque hay que tomar en cuenta que esto apenas empieza.
y Claro. que a partir del día 1 de junio, si no se entregaron las utilidades como debe de ser, entonces tienen todo un año los trabajadores para estar reclamando este derecho. Exactamente. Quizá valga la pena hacer el intento de llevar los casos a esta instancia federal y decirles, órale, éntrenle y nosotros aportamos la información que sea necesaria durante un año, pero éntrenle ustedes a darnos esa asesoría también gratuita, jurídica, para poder resolverlo. Podría ser un ejercicio muy interesante de la acción del sindicato, no agarrando un caso por caso, sino masivamente. ¿Cómo ves, Ger? Sí, no, definitivamente, déjame comentarte, Olga, Javier, que no hemos parado de trabajar precisamente en este tema. Ha sido todo mayo, ha sido estar trabajando, estar difundiendo información a través de las redes sociales, estar acudiendo físicamente en algunos campos agrícolas, estar acudiendo en algunos eventos que hemos tenido también, donde hemos acudido en los diferentes lugares donde vemos mayor concentración de trabajadores, ya sea en las mañanas o las tardes, y ahí estamos repartiendo volantes, armamos un tríptico con el lenguaje que se pueda comprender de manera más fácil para todos los trabajadores, y ahí estamos, ahí hemos estado haciendo esta chamba, y fíjense que hemos tenido muy buena respuesta de parte de los trabajadores. Bien lo decía Javier al principio, este año creo que es el año donde el sindicato ha tenido más presencia, ha hecho más trabajo, hay un reconocimiento de gran parte de los propios trabajadores de este avance que se está teniendo, y pues ahí estamos recorriendo los diferentes campos. Entonces hemos recibido lugares, espacios, y hemos recibido llamadas, hemos recibido muchas llamadas de los propios trabajadores, denunciando las empresas que no están cumpliendo. Eh, y entre ellos está una empresa que se llama Bijose, en la primera oficina que tuvimos desde el 28 de noviembre, si no mal recuerdo. Ok, la imagen, digo, hay una empresa que se llama Bijose, que nos hablaron los compañeros trabajadores y se acudió a atender, y es el video que puso Javier hace rato, donde sale la compañera Evelina, detrás de ella un campo agrícola, donde ese es un campo de fresa, donde ella tuvo que acudir hasta allá, informarle a los trabajadores, repartir algunos volantes, e incluso hacer el exhorto a la dueña y al dueño de la empresa. Son pequeños empresarios, no es una empresa grande, pero de poder sentarse a generar una mesa de trabajo y platicar, buscar mejorar algunas cosas que están, y que ellos cumplieran con el tema del reparto en materia de reparto de utilidades. Entonces, ese trabajo también se hizo, efectivamente. Ese es el video que les menciono. Ese es un campo agrícola de fresa. Lo que miran ahí al fondo, la tabla esa que miran, el rectángulo parado, son las políticas de la empresa. Esas son, fíjense cuántos políticas de la empresa, de cuánto de lo que está conformado. Esas son las obligaciones de la empresa, y hay otras tablas así donde hablan de inocuidad. Ojalá así las empresas pudieran poner una tabla ahí también grande así, donde hable sobre los derechos básicos de los trabajadores. Estos son tus obligaciones y estos son tus derechos. Ojalá, eso sería muy interesante, ¿no? Que ojalá las empresas también avanzaran en eso. Creo que no les cuesta nada, es un triple, ahí creo que son dos triplies juntos, y pues es madera, ¿no? Prácticamente, y se empezó a poner ahí. Creo que eso sería interesante. Digo, me estoy saliendo del tema, pero creo que lo que estamos viendo en la imagen, les digo, se denuncia eso, se hace público, y pues se está buscando. Ojalá que la empresa, nuevamente le hacemos el exhorto, la empresa Bijose, ojalá que se pueda tener esa plática y pues se pueda compartir. O sea, al final, repartir mejor de forma equitativa
las utilidades para los trabajadores de esta empresa, ya que la queja principal fue en esto, que pues que les estaban tumbando algunas cajas, que llevaban algunas fresas malas y ya no les pagaban, pero que también empezaron a comentar que las utilidades solo le iban a entregar a unos cuantos trabajadores y a otros no. Entonces, cuando son trabajadores que llevan, algunos son que llevan años laborando con ellos, ¿no? Entonces, creo que la Ley Federal del Trabajo es muy claro cuando menciona cómo se debe repartir las utilidades, y dice por lo menos un 10% de la ganancia total, la ganancia neta de la empresa, y de esos 10%, pues se debe repartir entre todos los trabajadores que estén laborando, que por lo menos lleven 2 meses laborando, ¿no? Entonces, en esa empresa. Y esto se tomará en cuenta principalmente los días que haya laborado el trabajador. Son 2 puntos a considerar. Uno, los días que haya laborado el trabajador, y el salario que tiene el trabajador. Más o menos se va a basar, son los puntos a tener en cuenta para poder llegar a una cantidad aproximada que le estaría tocando a cada trabajador. Pero si un trabajador estuvo laborando contigo 3 o 4 meses el año pasado, también es importante, y renunció o se salió, no sé, por X o Y razón, también es importante recordarle a los trabajadores que como laboraron el año pasado con la empresa, ellos también tienen derecho a utilidades. Ellos que acudan ahí con la empresa, donde están las oficinas. Ahora, ¿cuál es el mínimo, Lorenzo, de tiempo de trabajo? 2 meses. 2 meses. Ah, yo pensé que eran 6, porque antes eran 6 meses. Son 60 días lo que manejan. Continuos, claro, o a lo largo del tiempo del año, ¿no? Oye, Lorenzo. No, por ahí. Adelante. Sí, me quedó la duda. Adelante. Sí, entonces, sí, son 60 días, lo que menciona la propia Ley Federal del Trabajo, son 60 días trabajadores que han laborado. Así. Y, por ejemplo, si el trabajador laboró, por ejemplo, supongamos que entró en marzo, abril y mayo, trabajó 3 meses, y después se salió y volvió a entrar en octubre y noviembre, supongamos. Entonces, no tiene 2 meses, no le tienen que tomar solamente los 2 meses últimos, sino laboró 5 meses con la empresa durante el año. Entonces, se te debe tomar en cuenta eso. Y es al menos, por lo menos 60 días, por lo menos. Pero por lo menos se tiene que tomar en cuenta todo el tiempo que haya elaborado, todo el tiempo, a lo largo de un año, aunque haya sido de manera interrumpida. En una ocasión 2 meses, en otra ocasión 1 mes, el tiempo que haya sido. Exactamente. Ahora, Lorenzo, esto es independiente de que, híjole, es que el tema del trabajo que realizan los trabajadores, los jornaleros, las jornaleras en el campo mexicano, también tiene unas formas de medir muy, muy diferentes, muy difíciles a veces, incluso de interpretar desde el punto de vista laboral, porque tú sabes que muchos trabajadores no firman nómina. Otros están realmente contratados nada más por destajo y nunca hay una relación realmente laboral. Y entonces el poder exigir esta prestación a veces se dificulta porque muchas veces ni siquiera es la empresa la que les paga, sino que es el chofer del camión que los lleva a las 5 de la mañana y los recoge a las 6, 7 de la tarde del campo. Y él es el que se dedica a entregarles ahí un sobre con dinero y tan se acabó. Pero tienen que firmar de recibido. Entonces ¿no? esto yo no sé, Lorenzo, si esté sucediendo esto, y me gustaría mucho, por favor, si nos podrías decir, hasta este momento en el Valle de San Quintín, si hay noticias de que están pagando bien ya las empresas, si ya tienen varias empresas que estén cubriendo esta prestación laboral, y cómo la están pagando, mi estimado Lorenzo, para tenerte también una idea general de qué es lo que está pasando en este momento con este tema del reparto. Sí, efectivamente creo que ese es un tema muy importante y es de lo que hablé al principio, Javier, si te acuerdas cuando mencioné que aquí dice que el espíritu de la reforma en materia de subcontratación, eso tienen que, de subcontratación, para nosotros aquí es saliendo y pagando, precisamente son las formas de, como lo mencionas, te contratan y ya efectivamente, como dije hace rato, no hay nombres, incluso no puedes dar tu nombre real si no quieres, no hay una identificación, no hay un contrato, no hay nada, y contra eso es muy difícil realmente poder hacer algo todavía, ¿no? Entonces, de esto debe ser un trabajo en equipo, perdón, tanto de las autoridades
de informar, invitar, concientizar, de nosotros como organización de seguir concientizando a los trabajadores que ya no laboren bajo esta modalidad, y de las autoridades, si esto ya está prohibido, pues también empezar a aplicar las multas necesarias a las empresas que sigan contratando bajo esta modalidad para poder ir acabando con esto, ¿no? Pero en reparto, en el tema específico de reparto de utilidades para los trabajadores que laboraron bajo esta modalidad, nosotros lo vemos muy difícil poder hacer algo para poder hacer ese reclamo. Podríamos meter algunos temas, pero legalmente yo lo veo muy complicado. Okay. Lorenzo, discúlpame. Una disculpa porque a veces estoy acá compartiendo y le pierdo un poco el hilo a la conversación. Sin embargo, ahorita que lo que tú estás mencionando se me ocurre preguntarte también. ¿Esto significa entonces que el famoso, la subcontratación, conocida últimamente como outsourcing, ¿sí? ¿Sigue vigente entonces o está desapareciendo en el Valle Agrícola? Porque sabíamos que esto tuvo una modalidad que casi la adoptaron casi el 100% de las empresas, Lorenzo. Y era muy raro, sí. Entonces eso les ayudaba a las empresas a evadir el pago de este tipo de prestaciones. Se ha modificado y se está inspeccionando que esté desapareciendo esta práctica. No, es lo que te comentaba igual hace rato, sí, disculpa, empezó hablando de todo el problema de esto que conocen ellos como saliendo y pagando. Saliendo y pagando. Sí. Ajá, que tiene que ver precisamente, por lo menos el 40% de las empresas siguen trabajando bajo esta modalidad. Digo, que tienen esta modalidad de manera permanente, o sea, y pues que hay un gran porcentaje todavía de empresas grandes como Berrimex, Milagro de Baja, Los Pinos, Rancho Los Pinos, grandes empresas reconocidas. Que combinan los dos. Hemos escuchado que también trabajan bajo esa modalidad en sus temporadas altas de cosecha. O sea, es lo más fácil para ellos, o sea, para no comprometerse, y ocupan, para sacar la cosecha durante 2 meses, ocupan otros 300 trabajadores, empiezan a contratar bajo esta modalidad. Por eso es que el negocio de esta zona de transportistas independientes, que no, pues es muy grande en esta zona. ¿Por qué? Porque les pagan por persona, para poder llevarlos a los diferentes campos agrícolas. El patrón viene, hace el trato con el chofer del camión, el dueño del camión. Incluso hay varios, hay como 3 muy grandes aquí en esta zona. Hay uno que maneja alrededor de 20 camiones, tiene como 20 camiones, que se dedica precisamente a esto, a prestar sus servicios. Y hay otros más pequeños, entre 12, 14, a otros que tienen 6, otros que tienen 5, porque es un gran negocio, porque todo el año hay empresas que trabajan permanentemente bajo esta modalidad, pero hay empresas en las temporadas altas de cosecha, aunque sean grandes empresas y digan, yo sí respeto las prestaciones, yo sí cumplo, mi empresa es socialmente responsable, 0 niños aquí, etcétera, etcétera. En las temporadas altas se les olvida todo eso y empiezan a contratar personal. Entonces, Lorenzo, permíteme entonces preguntarte. Está muy bien lo que estás diciendo, pero para amarrar de nueva cuenta en el tema, me gustaría saber entonces si representa ese 40% de relación laboral que está dominada bajo este sistema totalmente ilegal y evasor de todo tipo de responsabilidades, del 100%, ¿sí? Es un porcentaje que en este momento pues está ya fuera totalmente del pago de reparto de utilidades. Claro que sí, sí. Sí. Y eso, perdón, ese 40% son de las empresas que en su totalidad trabajan con la modalidad de saliendo y pagando. Y además, todas las demás empresas en un porcentaje lo hacen, de trabajadores lo hacen cuando son las temporadas altas. O sea, prácticamente todos. Y si hablamos en términos laborales, pues no sé cuántos miles de trabajadores sean los que estén bajo esa situación, pero es la forma encubierta del outsourcing, que los subcontratadores son los que tienen los vehículos, los que los transportan, los camiones. Y ya nos había dicho Avelina, que incluso en un momento que habló de el pésimo servicio y los riesgos que corren los trabajadores,
es porque a ellos les conviene atacar hasta el último centímetro cuadrado del camión de trabajadores porque les pagan así por cada trabajador. Sobre ese aspecto, ¿verdad? entonces, fíjate, un dato duro muy interesante para la gente que no sabe cuántas personas pueden estar bajo este esquema. manejarse en un camión. Si estamos hablando que podrían ser entre 40 y 50 trabajadores los que puedan... Máximo 48. Bueno, hasta 48, pero ok. 48 vamos a cerrarlo en 50. Ok, vamos a redondear. Este transportista que maneja 20 camiones, dices tú, ahí está manejando 1,000 trabajadores. 1,000 trabajadores, ¿sí? Que representan la evasión del pago de reparto de utilidades. Y si los multiplicamos por todas las otras empresas que dices tú que existen, que cuando menos existen 3 grandes transportistas en este sector, oye, estamos hablando de algo que a otro secretario del trabajo y a otra secretaria del trabajo, en los 2 niveles, ya les hubiera llamado la atención para hacer de inmediato inspecciones y poner eso en orden, porque la verdad, si tú dices que el 40% de las empresas se manejan así, oye, pues el tamaño es grandísimo. Oye, y eso pensando en que lleve 50 trabajadores. Llevan muchos más, se llevan ¿Sí? Esos son los que caben sentados, Sí. viajando más o menos con cierta dignidad, ¿no? De cada quien en un asiento, pero se llevan un montón de trabajadores de pie en los pasillos del camión. Sí, exactamente. Es que ahí también, ustedes lo entendieron perfectamente, creo, cómo funciona esto. Entonces no soy tan malo para explicar. Ni yo tan tonto en repreguntar cosas. Exacto. Te salen Entonces, cosas creo interesantes. que ahí va avanzando el tema. Creo que es importante. Ojalá que nuestro público también esté entendiendo perfectamente de lo que estamos hablando, porque es un problema muy grave. Aquí hay 2 formas de contratación. Aquí tiene que ver con el tema de que si llenas mucho el camión o lo llenas solo a su capacidad que requiere, ¿no? Entonces, hay empresas agrícolas que contratan al transporte y le pagan por flete. Es decir, vas a ir de aquí y me vas a llevar al trabajador y lo vas a regresar a su domicilio o a donde lo recogiste y te voy a pagar ahorita más o menos en el tiempo, digo, esto me lo sé mucho porque yo estuve varios años laborando en algunas empresas y me tocaba ver específicamente, yo manejaba algunas listas de las empresas y cuánto se les pagaba, o sea, era parte de mi responsabilidad de mi trabajo a los transportistas independientes. Entonces, en ese tiempo andaban para ir de aquí hasta el Rosario, de San Quintín al Rosario, primero eran 800 pesos lo que le pagaban al flete. Ya después, conforme fue subiendo, pasando los años, fue subiendo a 1,200, luego al rato ya era 1,500, al rato ya era 1,800, y ahorita casi ya tiene varios años que dejé de trabajar con las empresas, entonces en esa parte, y ahorita yo pienso que ha de andar arriba de 2,000 pesos el flete. Entonces, esto quiere decir, cuando tú contratas por flete, te toca, tú solamente pides al transportista que te llene el camión, que te traiga mínimo, te puede traer 35 trabajadores y máximo, que todos vengan sentados, que traiga los 48 que tiene el camión. Pero si tú pagas por persona, si tú quieres, tú lo que necesitas es mucho personal y no quieres pagar más en contratar o simplemente no consigues más transporte porque todos están ocupados laborando para otras empresas, entonces lo que haces es pagar por persona. Entonces dices, te voy a pagar 30 o 40 pesos por cada persona que me traigas. Entonces cuando se empieza a prestar de que el chofer diga, pues mientras más lleve, más voy a ganar. Entonces, por eso, 70. por eso han llegado a meter hasta 90 trabajadores. Hasta 90, y esto a mí me tocó. A esto nadie me lo contó, me tocó ir a laborar en algunas empresas donde al principio éramos 40 los que íbamos y de repente empezaba a subir gente porque ya le empezaban a pagar bajo esa modalidad. Entonces, esta persona metía 90 y para no
para que no tuvieran problemas con el mero patrón, yo pienso, porque todo esto lo manejaban entre el dueño del camión y el representante que tenía el patrón ahí, ¿no? Todo se movía ahí. Entonces, lo que hacían era, porque a mí también me tocaba manejar estas listas de cuántos trabajadores, eso ya fue en otra empresa, mucho tiempo me tocó estar laborando así de esa forma, casi siempre me tocó tener algún tipo de trabajo de esa forma, no estaba directamente dentro de los surcos. Hubo algunos años que sí, pero normalmente como sabía, más o menos, era más o menos bueno para los números y sabías leer y escribir, entonces normalmente puedes tener oportunidad de tener este tipo de empleos, ¿no? Entonces, lo que hacían era apuntar 2 camiones, o sea, decían, lo que llevaba un solo camión, lo ponían como decían que en realidad llegaron 2 transportes, y no es cierto, nomás llegaba un solo transporte que llevaban 90 personas, entonces lo que hacían era decir, no, es que trajimos 45 y 45. Y 45 y 45 trajimos, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas formas, cuando tú ya estás metido adentro, te das cuenta. Por eso digo, a veces nos quieren engañar, nos quieren decir, no es cierto, las cosas no son así. Es que a mí no me la contaron los compañeros que hemos Lorenzo, estamos por terminar el programa. Quiero hacerte una última pregunta. Quiero una pregunta, Javier. Ok, dale. Adelante. Sí, yo quiero preguntarte, Lorenzo, esos trabajadores por un día entrando y saliendo y pagando, no tienen ninguna forma de comprobar que trabajaron para determinada empresa tantos días, no tienen algún registro, algo, un documento, un papelito. Te lo pregunto porque cuando nosotros estuvimos allá, cuando el movimiento, el fotógrafo que iba con nosotros se metió a un campo de fresa y ahí les estaban pagando a la salida. Y él tuvo oportunidad de tomar fotografía de los recibos, porque los mismos patrones le querían mostrar esos recibos para que vieran que ganaban mucho, pero en realidad era porque estaban en el día de destajo, ¿no? Nos dijo Bonifacio, ¿cómo no van a ganar mucho? Dice, yo he trabajado así y al día siguiente ya no voy a trabajar porque no me puedo ni mover, ¿verdad? Entonces gano mucho un día y después no me puedo recuperar de la friega que me pusieron. Claro. Entonces, pero vimos los recibos de pago. ¿Esos no tienen un papel así, algo con lo que puedan comprobar que trabajaron? No, todos los que tienen un recibo de pago son trabajadores que están ya sea contratados de forma bajo un contrato o sin un contrato, pero hay un contrato de palabra con el patrón de por lo menos 3 meses, 6 meses o durante la temporada que sale la cosecha. Pero los que ya de plano van saliendo y pagando no tienen nada. Lo único que nosotros le dábamos a los trabajadores en aquel tiempo era un pedacito, agarrábamos una hoja, lo cortábamos en muchos pedacitos y por pedacitos le dábamos y nomás poníamos un nombre del trabajador y ahí llevábamos el control. El trabajador llevaba el control de cuántos botes se andaba fiscando bolitas y cuántas libras cada vuelta que se daba y al final era como un tipo de comprobante para él de comprobar que efectivamente hizo esas libras para que en la tarde se le pague. Pero no. Entonces hay que denunciar ante la Secretaría del Trabajo que el outsourcing se está practicando aquí con esa modalidad. Es que es precisamente lo que yo comentaba, mi estimado Lorenzo. Sí. Y al final de cuentas fue la conclusión a la que llegamos. Ese 40% de trabajadores que se movilizan con esta modalidad del transporte día por día, outsourcing, como lo queramos llamar, están totalmente fuera del reparto de utilidades. Y están y están violando la ley porque se supone que el outsourcing ya está prohibido. Aparte, es doble. Es doble, sí. Lorenzo, la última pregunta que te quiero hacer, y haciendo eco de nuestra queridísima Beatriz Alicia Watanabe Flores, que está con nosotros desde el inicio del programa. Un abrazo, mucho, Betty. tocallita. Muchas gracias. Hay un tema que también dentro de poco, yo creo la próxima oportunidad que tengamos de platicar contigo, Lorenzo, te lo proponemos. Ella habla de un precio justo de productos que llegan finalmente al mercado, restaurantes o mercados, en donde hay una certificación en donde el producto está certificado de que se le pagó el precio justo por parte del productor a los jornaleros en todas sus modalidades. Pero bueno, ese es sería otro tema. Termino con esto porque me dice... Sí, a ver, deja que perdón, hay certificadoras rápidamente que precisamente de lo que les hablábamos, tenemos 2 aquí en esta zona, que es el EFI y el Comercio Justo, que son certificadoras que ponen su sello en los productos, en los basquets, cuando
Y esos productos son vendidos más caros incluso. Creo que sería interesante tengo mucha información, hicimos mucha investigación sobre eso. ¿Qué te parece el próximo, dentro de 15 días, hablamos con eso, Betty, del próximo, dentro de 15 días? Pero la última pregunta que te quiero hacer, porque a mí me llegó mucho esto que ella está narrando, dice, conozco a un joven que me platicó su drama en los campos jornaleros y es menor de edad. ¿Cómo lo llevaban a los campos agrícolas para poder sobrevivir en San Quintín? Él es de Oaxaca, dice. Entonces, sí hay trabajo de menores de edad en los campos agrícolas. Entonces, pero aquí el punto es, Lorenzo, si existen trabajadores menores de edad haciendo labor allá en el campo, a ellos tampoco se les va a pagar ninguna utilidad, porque ellos también, pues, se supone que deberían estar fuera del mercado laboral. Claro que Sí, hay ciertas edades, están pero... bajo la modalidad de saliendo y pagando, precisamente. Ellos están en esa modalidad. También triple violación de derechos humanos y de leyes laborales. Claro, ajá, por eso. ¿Y cómo concluye Lorenzo? ¿Con qué concluye ese programa? Pues nada más, pues nuevamente agradecerles. Creo que fue un gran programa el día de hoy. Creo que les digo, esta es información que tenemos y creo que lo importante del sindicato, del SINJA, es que sí nos enfocamos en temas legales y nos hemos preparado, sobre todo su servidor, para poder entender un poco más el tema legal, todo referente a todos los derechos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Yo estoy muy apegado a ello, lo estoy repasando cada rato, estoy tratando de lo que no entiendo, tengo contactos con algunos abogados y voy interpretándolo. Lógicamente no soy experto en el tema, siempre trato de aclararla, no soy abogado, pero sí tengo conocimiento mínimo y aparte experiencia, porque he podido acompañar a muchos compañeros en la Junta de Conciliación y Arbitraje ante las autoridades laborales, reuniones con autoridades, creo que hemos tenido mucho. Y creo que ahora nos queda precisamente la experiencia también que tenemos dentro de los campos agrícolas. Es la importancia de la información verídica que damos, no es algo que me la contaron o algún compañero, algún primo me dijo que esto pasa, sino nosotros mismos lo hemos vivido, de ahí venimos, somos del surco, de ahí yo desde los 15 años empecé a laborar dentro de los campos agrícolas, incluso y pues ahí hemos estado trabajando. Estos años han sido de experiencia, tanto acompañar a los trabajadores, tanto tratar de prepararnos, tomar cursos y irnos preparando constantemente, tanto la experiencia que hemos tenido, que es una experiencia laboral. Ahorita estamos buscando otras áreas de trabajo, otras alternativas, pero seguimos muy vigente. Dentro de la organización hay compañeros que siguen dentro de los campos agrícolas, entonces creo que eso es la diferencia, ¿no? Lo que hace la diferencia al momento de entregar la información para que pues, el público sepa realmente lo que está pasando. No nos venimos a victimizar, pero tampoco vamos a decir mentiras o vamos a tratar de ocultar la realidad o lo que pasa dentro de los campos agrícolas. Y pues con eso estaremos cerrando. También es importante, por último, hacer la invitación a los compañeros y compañeras jornaleras a seguir denunciando, necesitamos llevar estas denuncias colectivas, siempre lo hemos dicho, bien lo dijo Javier ya hace rato, bien lo dijo Olga, ya los casos, precisamente la última reunión que tuvimos, decidimos que los casos individuales sí los vamos a atender, pero vamos a darle prioridad a los casos colectivos. Estamos armando todo este paquete porque seguramente vamos a tener muchas denuncias. Diariamente estamos recibiendo llamadas de trabajadores que siguen denunciando las empresas, entonces sí está sirviendo el trabajo que hemos hecho en los últimos meses. Estamos ganando esa gran confianza de los trabajadores y les seguimos pidiendo esa confianza para seguir laborando y trabajando, ¿no? Y siempre va a ser para buscar lo mejor para los propios trabajadores y trabajadoras. Siempre repite el teléfono, un teléfono, Lorenzo, donde se pueda comunicar la gente que busque contactar con ustedes, por favor, algún teléfono. Bueno, no lo tengo a la mano ahorita, incluso, bueno, dejo el mío, pero igual el mío ya casi ya no lo doy, lo atienden más los compañeros, 616-121-1185, incluso rápidamente, Javier, Olga, yo sé que el tiempo nos ganó, pero quiero comentarles que ya tenemos una oficina aquí en San Quintín también, cerquita del centro de gobierno también. Hay un número de teléfono también que lo vamos a dar a conocer en el siguiente programa. Estamos estableciendo horarios
Entonces tenemos una compañera que va a estar de forma permanente. Ahorita estamos manejando de horarios de 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, más o menos, sobre todo en la tarde cuando hay más compañeros, para que se puedan acercar a afiliarse, puedan estar atrás del Oxxo, aquí enfrente de San Quintín. Entonces, pues felicidades, Lorenzo. Te voy a proponer, para que no sea tan apresurado y que no se pierda esta información, que nos mandes así en un mensajito el dato, dónde queda la oficina del sindicato, qué teléfonos tiene, claro, el domicilio muy claro, y aquí nosotros les ponemos un post para estarlo difundiendo. Muchas gracias. Entonces, un abrazo fuerte para todos y pues estamos a la orden. Un abrazo, Muchas Lorenzo. gracias, Lorenzo. Amigos y amigas, bonito día. Pues cerramos el programa en el Surco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los amigos de San Quintín, muchísimo, un abrazo muy fuerte. Y pues estamos a cuatro vientos a disposición de ustedes para tratar la problemática de este nuevo municipio, hermoso municipio de San Quintín. Regresamos en unos minutos más. Regresamos con nuestro querido amigo Jesús Sosa Castro, con quien tenemos también programa los martes, los jueves. Más adelantito. Vamos a hablar de las elecciones del próximo 6 de junio. No se vaya, siga con nosotros.